Alberto ya gritaba a pleno pulmón que no permitiría que su familia acabara en semejante desgracia, a lo que el joven duque replicó que él no iba a morir, y pensó que aquel hombre hablaba de proteger a su familia, cuando ni siquiera se compadecía de su propio hijo. Ricardo declaró que aunque fuera al frente, volvería vivo, pasara lo que pasara, porque tampoco iba a dejar caer a la casa de Rubelín. Dijo que la destruiría con sus propias manos y ahora se proponía cumplir la orden del emperador. Ricardo se volvió entonces hacia nuestra heroína, pero la muchacha no respondió, pensando en los suyos. Alberto comentó las palabras de nuestro duque diciendo que se alegraba al menos de que le comprendiera, a diferencia de aquel tonto, y luego los jóvenes se despidieron y se fueron a sus habitaciones. Nuestra heroína le dijo a su marido que hoy debía de estar muy cansado y que mañana tendrían que madrugar, por lo que deberían irse a dormir cuanto antes, y le deseó buenas noches. El joven intentó decir algo, pero la muchacha le tapó la boca con los dedos y le dijo que era un hombre muy inquieto, y añadió que no debía preocuparse por nada, pues ella tenía un plan para él. Elisa confesó que ya les había pedido a las criadas que revisaran su cama por la mañana y que les iban a dar joyas como recompensa, por lo que se ofrecieron a ayudar. Nuestra heroína le dijo al duque que algún día habría a su lado una muchacha a la que amaría con todo su corazón, y con ella pasaría su primera noche, y luego le pidió que no obedeciera a nadie más, sino que escuchara a su corazón. En respuesta a la exclamación interrogativa de Ricardo, nuestra heroína dijo que la intimidad solo es posible con quien se ama. Elisa explicó que los besos y la intimidad solo traen felicidad cuando hay sentimientos mutuos, pero a juzgar por la reacción de él, nuestra heroína concluyó que él ni siquiera había pensado en ello, lo que preguntó directamente y recibió la respuesta esperada. Entonces, la chica decidió que ya era hora de que terminaran de hablar de todo aquello y se fueran a la cama, se tumbó y se durmió en un santiamén. Pero el joven duque ya no tenía sueño, pues estaba pensando en esa extraña palabra llamada amor. Ricardo pensó que su madre había muerto hacía mucho tiempo y su abuela lo había vendido por una miseria y su padre lo había abandonado. E incluso su abuelo había intentado matarlo más de una vez, y pensó que su vida siempre había sido como un bosque salvaje y oscuro, hasta que un día apareció en él nuestra heroína. El joven pensó que su mujer podía curar su alma y que siempre estaría de su lado, y entonces recordó cómo lloraba cuando estaba enfermo y estaba dispuesta a luchar por él. Empezó a preguntarse si aquello era amor, y ni siquiera sabía lo que era ni cuáles eran sus manifestaciones, pero al mismo tiempo tenía clara una cosa. Ricardo llegó a la conclusión final de que no quería perder a aquella chica. La partida del joven duque hacia el frente estaba prevista para un mes después de la orden del emperador, aunque según las reglas debería haber tenido más tiempo para prepararse para la guerra. Pero el emperador le ordenó que se diera prisa, porque el reino de Firán avanzaba con decisión. Nuestra heroína pensó con tristeza que ahora su marido tendría que pasar el día en el bosque, lleno de monstruos, para entrenar sus habilidades, y concluyó que el emperador era un auténtico déspota. Se entristeció de que, incluso en esta época de entrenamiento, Ricardo saliera temprano por la mañana y no regresara hasta pasada la medianoche. Apenas entró el joven en la habitación, nuestra heroína se abalanzó sobre él y le pidió que se quitara la camisa para cambiarse. Cuando el duque le preguntó por qué debía hacer eso, Elisa le contestó que a veces volvía cubierto de arañazos y ella tenía que examinarlo, porque de lo contrario estaba ansiosa y no podía dormir. La chica volvió a notar que tenía varios moratones en el cuerpo y dijo que eso no era una nimiedad para ella. Así que abrió una caja de pomada y empezó a curarle las heridas. Cuando miró el cuerpo del hombre, se indignó de que estuviera todo herido y le pidió que se sentara erguido y no se moviera, y luego añadió que deberían haberle embadurnado toda la espalda con la sustancia medicinal.
Ricardo, por su parte, pensó que su mujer estaba siendo muy atrevida al quitarle la camisa. Nuestra heroína se volvió hacia su marido y le preguntó si podía volver mañana a cenar, y nuestro duque preguntó inmediatamente por qué debía hacerlo y a qué se debía su petición. Al día siguiente, el entrenamiento continuó durante todo el día, e incluso el caballero le pidió a Ricardo que parara, pues a este paso podría hacerse daño, pero el joven le contestó que no era nada e insistió en que debía seguir entrenando. Thompson dijo que el entrenamiento era bueno, por supuesto, pero que no entendía por qué tenía que esforzarse hasta la extenuación, y preguntó al duque por qué tenía que trabajar tanto, y le contestaron que quería sobrevivir en el frente, y que cualquiera haría lo mismo. El caballero estuvo de acuerdo con las conclusiones de su maestro, y luego añadió que todo el mundo tiene algo mucho más importante que el entrenamiento. El joven explicó que la mayoría de los soldados pasan tiempo con sus familias antes de ir al frente porque podrían no volver a verlas. E incluso si volviera, nunca podría saber cuánto duraría la guerra, ni cuánto tardaría en volver a verlas. Thompson le preguntó a Richard si tenía algún ser querido, y él recordó inmediatamente la petición de Elisa de que regresara mañana por la tarde. Ella explicó su petición diciendo que aún no había estado en todas las partes de la mansión y que le gustaría ver el ala norte de la mansión, y explicó que tenía miedo de ir allí sola. Thompson aconsejó al duque que no se agobiara con los entrenamientos, sino que volviera a casa con su familia. Y Ricardo estuvo de acuerdo con Thompson, diciendo que él iría primero hoy y que mañana estaría libre. El caballero no conoció límites a su alegría, pues esto era lo que había estado buscando, ya que estaba cansado de este entrenamiento con el duque, y se sorprendió de que hubiera seguido su consejo. Ricardo se sentía ahora culpable de haber olvidado algo importante en sus preparativos para ir al frente, y se sentía culpable por haber olvidado la petición de Elisa. El duque irrumpió en la habitación y vio que nuestra heroína ya se había dormido, pero enseguida se despertó y le recordó que hoy era su cumpleaños, pero el joven le contestó que no era su cumpleaños. Ricardo dijo que ni siquiera sabía cuál era su propio cumpleaños y que lo que le habían dicho a ella no era más que una fecha inventada. El duque propuso que se acostaran esta noche y que mañana pensaran en una fecha para su cumpleaños. Y nuestra heroína no podía creer que quisiera que ella le ayudara a pensar en esa fecha, pero aceptó. Entonces, la muchacha sugirió simplemente posponer las vacaciones para mañana, aunque luego pensó que el cumpleaños era una fecha importante y que debía pensarlo bien. Con las palabras de que mañana le enseñaría el ala norte, Richard desdobló la tarjeta de felicitación en la que nuestra heroína le felicitaba las vacaciones y leyó las palabras que le deseaba. Entonces, la chica se enteró por él de que su entrenamiento se cancelaba mañana y le pidió que no se olvidara de su promesa. El tiempo pasó desapercibido y llegó la última noche que Ricardo debía pasar en casa antes de ir al frente. Y en cuanto entró en su habitación, nuestra heroína se abalanzó sobre él y le puso un colgante en el cuello. Inmediatamente le preguntó a su mujer qué le pasaba, y ella le preguntó qué le parecía su nuevo amuleto, y mientras Richard lo miraba, Elisa dijo que ese accesorio podía proteger a su dueño de la mala suerte, y le pidió que no se lo quitara. Después, la muchacha le sugirió que se fuera a la cama cuanto antes, y le recordó que tenía que despedirse de él a las 4 de la madrugada, por lo que debía acostarse temprano. Ricardo le pidió a nuestra heroína que no se alborotara, pero ella le contestó que su marido se iba al frente, por lo que era natural que lo despidiera, y lo convenció de que la despertara, e incluso le tomó la palabra. Nuestra heroína se durmió rápidamente, y el duque se durmió y miró a su mujer, y le pidió que no ocultara su dolor cuando estuviera sola, y luego le dio un beso de despedida y se marchó. Cuando Elisa despertó, preguntó inmediatamente qué hora era, y se encontró con que Ricardo no estaba allí, y se preguntó si se habría marchado sin despedirse,
y le guardó rencor por no haberla despertado cuando ella se lo pidió. Estaba disgustada porque él no había cumplido su promesa y muy enfadada porque se había marchado sin decir nada. Nuestra heroína se consideraba una esposa sin corazón que ni siquiera vio partir a su marido a la guerra. Ella comprendió que iban a divorciarse, pero seguía siendo inaceptable por parte de él y continuó enfadada, preguntándose si él pensaba que ella era una especie de simplona, y prometió que cuando él volviera del frente, se vengaría de él por sus palabras destempladas. Elisa se entristeció porque él se había marchado sin darle la oportunidad de despedirse, y pensó que ella no le habría dejado marchar, y luego deseó a los dioses que le mantuvieran a salvo en su viaje. Pasó el tiempo y nuestra heroína se dedicó al papeleo, que consideraba una pesadilla, y pensó que tal vez el duque le permitiría estudiar otra materia. Notó que la actitud de las criadas hacia ella se había enfriado y ni siquiera intentaban seguir sus órdenes, y llegó a la conclusión de que esto se debía a que su marido se había ido a la guerra. Elisa llegó a la conclusión de que se habían olvidado de todo y fingían que ella no estaba allí. Nuestra heroína comprendió que seguía siendo una extraña en esta casa y concluyó que ese era su destino y que tenía suerte de tener a Richard. Entonces, la muchacha decidió que era mejor sumergirse en sus estudios que estar desamparada. Y en ese momento oyó los susurros de las criadas, que trataban de meterse algo rápidamente en los bolsillos mientras estaban en su habitación. Siguieron rebuscando entre las pertenencias de nuestra heroína, hablando de que si las pillaban robando, las echarían a la calle. Pero la segunda chica contestó que no era la primera vez que robaba, y nadie la había pillado. La misma criada preguntó a la otra si era posible que un muchacho de 15 años regresara del frente y añadió que el emperador había decidido desde el principio que enviaría al pequeño duque a la guerra para deshacerse de él. También explicó a su compañera que, una vez inoculada la familia Rubelin, esta familia estaría acabada y que después de todo, no seguirían siendo criadas en esta casa. Nuestra heroína oyó decir a la criada que iba a ocuparse de su futuro, cosa que hizo, y Elisa encontró esta conversación sumamente interesante. La duquesa entró entonces en su habitación y preguntó a sus criadas por qué no le habían hablado de sus profundos conocimientos. Una de las muchachas se agitó inmediatamente y pidió clemencia, y nuestra heroína comprendió ahora de dónde desaparecían sus cosas y se lo dijo a las criadas. La persona que estaba impura se volvió hacia su ama y le dijo que para él no era nada, y que si el joven duque moría, toda la familia se arruinaría, pero nuestra heroína le interrumpió. Elisa le preguntó airadamente con qué derecho le decía a la cara que su marido sería asesinado y su familia desaparecería. Nuestra heroína llamó criminal a esta joven que decía cosas que no debían decirse en absoluto. Pronto la criada fue conducida a la salida y Elisa le dijo que iba a ser desterrada de la finca, a pesar de que había intentado suplicar clemencia. Nuestra joven duquesa se dirigió a todas las criadas y les dijo que cada una de ellas debía recordar que les ocurriría lo mismo si se comportaban como aquella criminal, y les explicó que tales personas quedarían expuestas al frío. Hacía solo un mes que nuestro duque había ido al frente, pero la gente ya cuchicheaba sobre su derrota y a nuestra heroína no le gustaba. Estaba ansiosa por saber cómo le iba a Ricardo, aunque sabía que su marido ganaría sin duda, pues era muy fuerte. En ese momento, su ayudante entró corriendo en la habitación y anunció la buena noticia de que el duque Ricardo había ganado su primera batalla. Elisa no sabía cómo alegrarse y al mismo tiempo exclamó que estaba segura de que triunfaría. En ese momento, Ana preguntó si el emperador le recompensaría por su hazaña, y nuestra heroína contestó que sin duda lo haría, y deseó al soberano que volviera a dolerle el estómago, pero esta vez por envidia. Nuestra heroína preguntó cuándo se celebraría la recepción con motivo del cumpleaños del emperador, y la muchacha respondió que esta fiesta llegaría dentro de 3 días. Entonces, la duquesa comentó que tenía una idea interesante, que ahora pensaba llevar a cabo.
Cuando el ayudante de nuestra heroína le preguntó qué pensaba hacer, Elisa respondió que se proponía quitarles el motivo de alegría a esos canallas de la familia Kairoth. Era el cumpleaños del emperador, y nuestra heroína y el duque Alberto llegaron a la residencia para asistir a la celebración, donde la esposa de su marido decidió hacer de las suyas. Resultó que justo una semana después de que Ricardo partiera hacia el frente, el príncipe heredero, supuestamente enfermo, se recuperó rápidamente, como si lo hubiera estado esperando. Y ahora gozaba de perfecta salud y saludaba a sus invitados como si nada hubiera pasado. Elisa pensó en su Ricardo, que viajaba por el frente mientras este pavo estaba tumbado en la cama comiendo galletas, y prometió mentalmente al príncipe que hoy le quitaría todos los dulces. Los presentes discutieron sobre nuestro duque, y algunos de ellos pensaron que era muy capaz de traer la victoria al imperio. Ricardo era considerado valiente para su edad, y llegaron a la conclusión de que el emperador había visto su potencial y tenía razón al hacerlo. Los mismos aristócratas se lo contaron al príncipe heredero y le pidieron su opinión, y éste apenas pudo contener su ira. A Christian no le gustaba que lo compararan con nuestro duque, y pensaba que si no hubiera sido por su padre, él mismo habría ido al frente. Entonces, el príncipe dijo mentalmente a todos que si él hubiera estado en la guerra, hace tiempo que habría conducido al ejército a la victoria, y entonces vio a nuestra heroína charlando alegremente con el público. Elisa mostró su alegría y dijo que al principio tampoco se lo creía, pero por el rabillo del ojo se dio cuenta de que el príncipe se acercaba por fin a ella con su séquito. Christian saludó a nuestra heroína, y ella le contestó que había oído que estaba enfermo, y ahora se interesaba por su salud, y el heredero pensó que seguía siendo más hermosa de lo que había llegado a pensar. Entonces el príncipe contestó que estaba casi bien, y Elisa le pidió con la mirada más sincera que no se excediera. Entonces Christian le recordó que era el cumpleaños de su padre, por lo que no podía dejar de asistir a la celebración. Nuestra heroína dijo que era muy simpático, y luego admitió que por alguna razón había tales rumores sobre él, y deliberadamente no terminó. Y el príncipe preguntó inmediatamente qué rumores corrían sobre él. Entonces la joven duquesa dijo que la gente decía que había fingido estar enfermo porque temía la amenaza de ir al frente, y esto enfureció mucho al arrogante príncipe. Nuestra heroína replicó que no comprendía cómo alguien podía decir tales cosas de él, un hombre de valor, y el príncipe preguntó inmediatamente quién pronunciaba tales discursos. Entonces Elisa, con la mirada más inocente, declaró que podía ser que no lo supiera, y entonces Christian le pidió que la próxima vez diera un recado a los que se atrevieran a difundir tan sucios chismorreos. El príncipe anunció públicamente que pronto conduciría personalmente refuerzos al frente, y nuestra heroína se alegró por dentro porque había caído en su anzuelo, y dijo en voz alta que era muy valiente. Por supuesto, todo el mundo empezó a alabar al príncipe, y él brillaba, siendo el centro de atención, y nuestra heroína lo miró y pensó qué tonto era, porque cuando se diera cuenta de lo que había hecho, no estaría para bromas. Llegó el momento de que la familia Rubelin felicitara al emperador por su cumpleaños, y Alberto regaló al soberano una gema con las palabras de que él, como este diamante, iluminaría todo el imperio con los rayos de su misericordia. El soberano dijo que el duque estaba siendo excesivamente amable con él, especialmente porque Ricardo le había traído una gran victoria, de la que se alegró enormemente, y dijo que no podría haber soñado con más. Entonces, de repente, nuestra heroína tomó la palabra y dijo que el emperador había hecho un gran honor a la esposa del héroe, en comparación con lo cual este regalo era una nimiedad. Elisa subrayó también que su majestad el heredero la había complacido con la noticia de que dirigiría personalmente los refuerzos que pronto serían enviados al frente. Y nuestra heroína continuó alabando el valor del futuro emperador mientras los padres se escandalizaban por el truco de su hijo. Y él
sin darse cuenta aún de lo que había hecho, aceptó los elogios de la gente sobre lo héroe que era. Elisa decidió terminar lo que había empezado y llegó a la conclusión de que cuando el príncipe fuera al frente, el imperio ganaría definitivamente. Pocos días después, el príncipe heredero, que había dado su palabra delante de muchos testigos, se puso al frente de una fuerza de refuerzo y fue a la guerra. Y Agil se acercó a nuestra heroína y le preguntó si tenía algo que decirle a su marido. Este hombre era un consejero que el duque había asignado a Elisa para ayudarla, y este gesto fue como reconocerla como dama de la casa de Rubelin. Agil dijo que el duque tenía intención de enviar alimentos al frente a sus caballeros, y nuestra heroína pensó en transmitírselo a su marido. El consejero sugirió que la muchacha ordenara la entrega de refuerzos a través del ejército por decreto, y nuestra heroína aceptó su consejo. También quería escribir una carta a Ricardo, así que cogió apresuradamente una pluma y un trozo de papel y le esbozó un breve mensaje sobre lo que estaba ocurriendo en casa. Se predijo que esta guerra no duraría más de 5 años, pero el reino enemigo demostró ser resistente, y las predicciones empezaron a aumentar a por lo menos 10 años, y ahora ya han pasado 7 años de guerra. Ahora, la carta de nuestra heroína ha llegado a su destinatario. Ricardo se alegró mucho de que su mujer le hubiera regalado flores secas, y se preguntó cuándo tendría tiempo de secarlas, y releyó las líneas que Elisa había escrito, y mientras tanto, el huracán de Rubelin había llevado al reino de Firán a la derrota. Ricardo sacaba a menudo el amuleto que le había regalado nuestra heroína, lo besaba y confesaba mentalmente que echaba mucho de menos a Elisa. Thompson perturbaba sus pensamientos y le preguntaba por qué había ido a enfrentarse de nuevo solo con los restos del enemigo. El caballero reprochó a su amo que le pidiera que esperara refuerzos, y entonces vio las flores y le preguntó de dónde las había sacado, a lo que le contestó que si no hubieran sido tan quisquillosas, le habrían alcanzado. Entonces Thompson dijo que no podían volar como él, y el duque le pidió que no se indignara, sino que informara del caso. Y le dijeron a Ricardo que les había llegado un mensajero de la isla imperial con una carta del emperador. Cuando el enviado entró en su tienda, saludó a nuestro duque como a un verdadero héroe que había defendido a su patria con denodados esfuerzos. El enviado informó también de que el emperador estaba preparando un gran banquete para el ejército y para los caballeros de la familia Rubelin, y querían saber si nuestro duque tenía algún deseo especial al respecto, pero Ricardo respondió brevemente que no se quedaría al banquete. El duque confesó que regresaba inmediatamente a su casa, pero el embajador le repitió que el emperador le estaba preparando un banquete. Ricardo replicó que no era para él, sino para los soldados que estaban luchando, y añadió que su presencia o ausencia no cambiaría nada. El duque declaró por última vez que regresaba enseguida a casa con su tropa de caballeros, y Thompson fue el primero en disgustarse porque no vería ningún banquete. Mientras tanto, el embajador preguntó a Thompson por qué tenía tanta prisa en volver a casa. El joven respondió que hacía 7 años que no veían a sus familias y que querían ver a sus familias, por lo que tenían que volver a casa. Y nuestra heroína estaba especialmente triste por su marido, porque llevaba muchos años en el frente y ella quería verle cuanto antes. Pero ahora estaba celebrando una reunión. Uno de los miembros presentes afirma que ha realizado un análisis de abastecimiento y ha comprobado que es posible que no tengan alimentos suficientes para la primavera. La chica miró los papeles y dijo que era de esperar. Y luego dijo que había habido varios ataques piratas en las tierras del sur, por lo que había muchos daños, y pidió que se enviaran mensajeros a los señores del sur para informarles de que estaban dispuestos a venderles armas y herramientas de labranza, y que pagarían en trueque a cambio de comida. Sabía que el hierro de las minas de Rubelin era famoso por su calidad, y que los productos de sus herreros eran muy demandados en otras provincias, incluidas armas y aperos de labranza.
La sequía dejó a muchos campesinos en la indigencia, por lo que invirtió económicamente en crear muchos puestos de trabajo en las ferrerías, donde los campesinos podían cobrar por su trabajo y así seguir pagando impuestos. Esto no solo ayudó a aliviar la pobreza, sino que también aumentó el número de armas y herramientas que se podían vender. Nuestra heroína supuso que lo más probable era que los de las fronteras del sur aceptaran la oferta y dijo que sería beneficioso para ellos armarse con sus excedentes de alimentos y proteger así sus propiedades del saqueo pirata. Uno de los hombres presentes en la reunión dijo que la sequía de este año les había afectado especialmente y que no tenía ni idea de cómo sobrevivirían al invierno. Y ahora todos agradecían a nuestra heroína su previsión. Elisa señaló que solo se trataba de una medida temporal y afirmó que la cosecha de este año en los territorios del sur había sido abundante, pero añadió que no podían confiar en esos resultados de forma permanente, ya que podía producirse otra sequía en cualquier momento. La reunión fue interrumpida por un caballero que entró corriendo en la sala y se dirigió a nuestra duquesa diciendo que tenía un mensaje urgente. Dijo que el imperio había ganado la guerra y que por fin había terminado la lucha y que nuestra heroína esperaba con impaciencia el regreso de su Ricardo. Más tarde, Elisa recibió el certificado de matrimonio y pensó que había llegado el momento de cumplir su promesa. Sabía que el matrimonio en este imperio se realizaba con la bendición de la diosa del amor y que su disolución también requería una bendición. Nuestra heroína pensó que por fin había llegado el momento de disolver legalmente el matrimonio. La muchacha casi ha alcanzado la edad en la que juró abandonar al duque y su casa hace muchos años. Al hacerse mayor, nuestra heroína decidió que se encargaría de los asuntos de la casa Rubelin hasta que regresara Ricardo, y ahora que el verdadero dueño de la casa volvía al lugar, decidió que su ayuda ya no sería necesaria. Le habían dicho que el duque llegaría en pocos días, por lo que no estaba preparada para un regreso tan rápido y decidió que tendría que presupuestar rápidamente un banquete para celebrar el regreso de Ricardo. Entonces Elisa pensó que, pasara lo que pasara, todo iba a seguir su curso y se alabó a sí misma por haber conseguido tanto en estos 7 años. Sabía que el duque cuidaría de todos sus súbditos y de sus posesiones y confiaba en él, pero también se dio cuenta de que le daba pena marcharse. Por otra parte, nuestra heroína se preparaba para despedirse de esta casa. Por la noche, nuestra heroína estaba leyendo un libro y todos sus pensamientos giraban en torno al duque. Y por alguna razón se preguntaba si el joven había envejecido. A juzgar por las cartas que él le enviaba, era tan recto como siempre y ahora ella se preguntaba cómo había cambiado su aspecto. En ese momento sintió el viento, y con el viento llegó él, y saludó a nuestra heroína desde el balcón. Elisa no esperaba que llegara tan temprano, y Richard admitió de inmediato que la había echado de menos. Le invitó a sentarse, pero ella pensó que él había dicho aquellas palabras como si realmente la echara de menos, y supuso que quería decir que echaba de menos su casa. Nuestra heroína estaba confusa y preguntó primero si podía enviar a alguien a prepararle el baño, pero el duque respondió que hacía poco que se había bañado. Le cogió la mano y le pidió que le tocara el pelo, que aún estaba húmedo, y Elisa se escandalizó de lo que le ofrecía y le dijo que no le tocara, sino que se fuera a la cama, pues debía de estar cansado tras su largo viaje. Ricardo observaba a su mujer y no entendía por qué huía de él todo el tiempo, y le preguntó directamente qué le pasaba, y nuestra heroína le dijo que sería mejor que no durmieran uno al lado del otro. Como consecuencia, la chica se quedó muy confusa y dijo que se iría al sofá, pero el joven le dijo que no se la comería y le preguntó si le creía. Elisa no tuvo más remedio que acceder a esta propuesta, tras lo cual nuestra heroína se durmió de inmediato, y el duque se encontraba cerca y pensó que durante los últimos 7 años había soñado con volver a ver su rostro, llamándola su esposa, su fiel amiga. La miró y pensó que dormía tan plácidamente y que ni siquiera quería abrazar a nadie,
pero le besó el pelo y le dijo que ojalá las cosas fueran diferentes. El emperador, mientras tanto, se reunió con el marqués de Feliz y hablaron del regreso de nuestro duque y de que podía declararse jefe de la familia Rubelin. Y también dijeron que hoy habían visto un enorme torbellino de tormenta y que bien podría haber sido Ricardo, lo que significaba que ya estaba en la finca, a lo que el marqués sugirió que no se sacaran conclusiones precipitadas. El emperador también se quejó de que le habían dicho que las fincas de la familia eran prósperas y que había un flujo de inmigrantes y gente que alababa las reformas, y expresó su preocupación por el hecho de que la producción de productos de hierro y acero hubiera aumentado en sus fincas. El marqués Feliz concluyó que la duquesa parecía ser una gestora con mucho talento, a lo que el emperador respondió que en realidad había pensado que era una joven normal y corriente, pero resultó que era un hueso duro de roer. Cabe mencionar que cuando el duque Alberto se retiró por enfermedad, fue la joven duquesa quien se convirtió en su lugarteniente, y durante el tiempo que estuvo al frente del ducado, reformó muchos sectores e incrementó el tesoro, con lo que duplicó la influencia de la familia Rubelin en toda la región. El marqués de Feliz dijo que si esto seguía así, su plan llegaría a su fin, y afirmó que había que hacer algo inmediatamente, y se ofreció a tomar las riendas del asunto, subrayando que se había ocupado de ello con antelación. Por la mañana, nuestra heroína preguntó a su ayudante dónde estaba su marido, y la muchacha le contestó que él y los caballeros llegarían pronto a la finca. La propia Eliza pensó en lo que había visto la noche anterior y decidió que los sueños tan realistas no ocurren. Luego pensó que todo era posible, pero entonces recordó que cuando se despertó, él ya no estaba allí. Poco después, llegó el mayordomo y anunció que el joven duque y los caballeros entrarían pronto en la casa solariega y que todos debían bajar a la entrada principal para darles la bienvenida. Un momento después, se abrió la puerta, sonó música y se anunció que habían llegado los caballeros de la casa de Rubelin. Nuestra heroína miró al duque y pensó que tenía exactamente el mismo aspecto que en su sueño de ayer. Todavía no sabía si era un sueño o no, y el duque, al pasar, le susurró buenos días. Ahora parecía que, efectivamente, había venido a verla por la noche y ella estaba muy perdida. Mientras tanto, el mayordomo fue a ver a nuestro duque y le dijo que su señoría le esperaba en su cámara. Ricardo fue enseguida a ver a su abuelo, diciéndole que había vuelto, y Alberto, en vez de saludarle, le preguntó por qué no le gustaban las muchachas que le había enviado en su nombre al frente. El duque volvió a defender su causa y declaró que, puesto que había regresado, debía concebir inmediatamente un heredero con nuestra heroína. El joven declaró que no escucharía esas tonterías y se despidió de él, y Alberto le preguntó cuántas veces tenía que repetirle que si le daba un heredero, podría ir por los 4 costados. El hombre preguntó si había algo especial en nuestra heroína, pero el joven duque se marchó sin contestar. Los caballeros, mientras tanto, celebraron su victoria y declararon que en un día tan trascendental no debían contenerse. Nuestra heroína estaba preocupada por Ricardo, sobre todo porque sabía que el duque volvería a presionarle para que concibiera un heredero antes de poder regresar. Pronto Thompson invitó a nuestra heroína a tomar un vaso de cerveza con ellos. Los caballeros propusieron también un brindis por la excelente señora del señorío, que había cuidado de los bienes de su marido durante los últimos 7 años, y como muestra de su fidelidad. Los jóvenes pidieron también que nuestra heroína hiciera un brindis antes de beber, y Richard sugirió que Eliza no los escuchara y no cediera ante ellos. Nuestra heroína dijo que se alegraba de que hubieran vuelto a casa sanos y salvos. Eliza también les dio las gracias por traer gloria inmortal a la casa Rubelin e invocó una bendición sobre ellos, tras lo cual alzó una copa de alcohol. Nuestra heroína bebió y bebió, y nuestro duque empezó a preocuparse por si podía beber alcohol. Eliza respondió que para ella la cerveza era como el agua, y los caballeros confirmaron una y otra vez que su dama era simplemente maravillosa. Los jóvenes volvieron a dar las gracias a nuestra heroína por llevar a su tierra a la prosperidad, a lo que Eliza admitió que había tenido grandes dificultades,
pero que contaba con excelentes ayudantes. Y el borracho Thompson decidió entonces quejarse a nuestra heroína de su marido, quien, según dijo, volaba constantemente hacia adelante con su magia y aplastaba al enemigo antes de que llegara al campo de batalla, y le preguntó por qué lo hacía. Elisa sugirió que probablemente era para proteger a sus caballeros de peligros innecesarios, y explicó que él cuidaba así de la gente, aunque intentara ser un villano, a lo que Thompson, sorprendido, admitió que siempre había pensado que solo cuidaba de ella. Richard, por su parte, pidió a nuestra heroína que parara, pero ella dijo que seguía queriendo beber. La chica dijo que era un pecado no emborracharse en un día como aquel y admitió que quería divertirse. Nuestra heroína dijo que no tenía que ir a ninguna parte, y luego dijo que si él quería cargarla, podía hacerlo, pero quería advertirle de que pesaba mucho. El duque la tomó inmediatamente en brazos y declaró que en realidad era ligera como una pluma, y los caballeros comenzaron a gritar y a alegrarse de los recién casados. Los muchachos señalaron que nuestros héroes habían estado separados durante 7 años inmediatamente después de la boda, por lo que no era de extrañar que ahora se comportaran como verdaderos recién casados, sobre todo porque recordaban haber visto a su duque afligido por su esposa. Ricardo acostó a su mujer y le preguntó por qué se emborrachaba si no sabía beber. La muchacha cogió a su marido de la mano y le dijo que no tuviera miedo, pues ella estaba con él y dijo que se estaba quedando dormida. El duque preguntó a nuestra heroína qué debía hacer, porque ya no podía dormir a su lado, cogido de su mano. A la mañana siguiente, nuestra heroína se despertó con la garganta seca y una terrible resaca, y entonces recordó partes de la noche anterior en las que quiso beber y divertirse, y así lo hizo. Nuestra duquesa no sabía cómo enfrentarse a la gente después de lo que había hecho, y lo que más temía era lo que Ricardo pensara de ella, viendo su comportamiento. De repente, nuestra heroína encontró a su marido saliendo del cuarto de baño y fingió que seguía durmiendo, pero ahora estaba de pie mirándola atentamente. Elisa no entendía por qué se estaba desnudando en su habitación, pero entonces recordó que en realidad también era su habitación, y entonces intentó explicarle mentalmente que en realidad se estaba desnudando delante de ella. Pronto oyó que el hombre se acercaba a ella y volvió a hacerse la dormida. Richard se acercó a nuestra heroína y le preguntó cuánto tiempo iba a fingir estar dormida. Ella le explicó que solo estaba dormitando, y él se ocupó inmediatamente de ella y le trajo un vaso de agua. Después de eso, nuestra heroína dijo que en realidad no había hecho nada malo ayer, pero el duque respondió que no estaría tan seguro y se echó a reír. Comenzó un día normal, y a Elisa le acompañaba un zumbido en los oídos todo el tiempo, y pensó que ayer había traspasado los límites de lo permisible, y entonces oyó unos ruidos de fuera y salió al balcón a ver qué pasaba. Los hombres discutían la idea de explorar los alrededores. Nuestra heroína admiró a su apuesto marido y pensó en cómo había crecido con los años. También pensó que su carácter había cambiado y se había vuelto más amable e incluso más delicado, y sugirió que cualquiera podía tener un cambio en 7 años, y su marido no era una excepción. Elisa vio que el duque se había fijado en ella e inmediatamente huyó y se escondió, aunque no entendía por qué lo hacía. Su ayudante también le preguntó qué le pasaba, y entonces nuestra heroína dio la excusa de que se le había caído algo del libro y no lo encontraba. Ana le dijo que lo buscaría ella misma y le pidió que no se preocupara, pero ahora nuestra heroína afirmó que se lo había imaginado y le pidió que no se preocupara. Al mismo tiempo, Aaron entró en la habitación y anunció que el duque Alberto la llamaba, y la muchacha fue hacia él. Inmediatamente le dijo que podía tratarse de un anciano enfermo, confinado en su cama, pero que era mejor que le escuchara con atención. De lo contrario, el duque la amenazó con hacer matar a sus criadas. Alberto dijo que lo haría delante de ella, y entonces nuestra heroína dijo que no necesitaba tomar tales medidas,
porque ella cumplía su promesa y pedía que no hicieran daño a sus criadas. Ella trató de tranquilizarse, diciéndose que todo iría bien, pero que pensaba en Ricardo y que no haría nada que él no quisiera que hiciera. Aunque en la novela original iban a concebir un hijo y tener un niño llamado Haynes por esta época, nuestra heroína estaba de pie en el balcón pensando en todas estas cosas, cuando de repente fue molestada por el duque, que inmediatamente la cubrió y empezó a preocuparse de que pudiera coger un resfriado, y luego le pidió que se fuera a la cama. Por último, Ricardo también le pidió que olvidara lo que había dicho el viejo duque y que no le prestara atención. Y a pesar de que nuestra heroína iba a decirle que todo era culpa suya, se fue con el viento. Y entonces la muchacha pensó que debería haber prevenido esta situación de antemano, porque al verse obligada a obedecer las órdenes del duque Alberto, ambos estaban en apuros. Elisa llegó a la conclusión de que no quería más de esto y que debía separarse de Ricardo lo antes posible. Nuestra heroína decidió esperar a Richard y al cabo de un rato regresó con el mismo viento con el que se había marchado, y la muchacha le preguntó dónde había estado por las noches durante la última semana. Cuando el duque le preguntó a qué se refería, Elisa le explicó que todas las noches se iba y volvía solo cuando ella se quedaba dormida. Y entonces nuestra heroína sugirió que tal vez estaba molestando a su marido con su presencia, cosa que le preguntó directamente. Eliza llegó a sugerir que se fueran a habitaciones diferentes, a lo que Richard respondió que debían vivir juntos. Nuestra heroína admitió que ve su tensión e incluso que se avergüenza de ella, a lo que el joven respondió con una rotunda negación. No pudo admitir ante su mujer que todas las noches la mira cuando duerme y se queda dormido a su lado y sueña que eso no acabará nunca. Pero nuestra heroína aún así decidió averiguar por sí misma por qué se iba, si él dice que no le avergüenza. Ricardo dijo que solo estaba dando un paseo antes de irse a la cama, aunque en realidad solo tenía miedo de que un día no pudiera controlarse. Pero también sabía que esas cosas no se podían decir en voz alta. Elisa supuso que pasear a la luz de la luna era algo especial y le preguntó a su marido sobre ello, y él le preguntó si quería ir con él. Como resultado, nuestra heroína no tuvo que preguntar durante mucho tiempo y pronto se puso la ropa de abrigo y salió a pasear con su marido bajo la luna llena. Ricardo la cogió de la mano y la muchacha, a su vez, temió caerse y entonces el joven le pidió que confiara en él y le prometió que la abrazaría con fuerza. Esto no fue suficiente para nuestra heroína y pronto se agarró a él. Le abrazó con fuerza y le preguntó si era suficiente. Richard dijo que seguro que se caería, así que la cogió en brazos y se fueron a dar un paseo juntos. Pronto el viento los llevó muy alto, y el duque le pidió a nuestra heroína que abriera los ojos y mirara a su alrededor, y ella concluyó que aquello era fabuloso. Pasó el tiempo y ya han transcurrido varias semanas desde aquel paseo nocturno bajo la luna. El duque Alberto se enteró de que no había habido una noche como es debido entre nuestros jóvenes y montó en cólera, tras lo cual ordenó que trasladaran a nuestra heroína a otra habitación. El duque estaba tan obsesionado con conseguir un heredero de ellas que incluso estaba dispuesto a traer otra mujer a su nieto. Ricardo trató de apaciguarlo de alguna manera, sin dejar de enfrentarse a él, y al final se trató simplemente de encontrar una solución alternativa al problema. Nuestra heroína decidió hablar con su marido y entró en su habitación cuando acababa de salir de la ducha y, avergonzada de nuevo, le pidió que se tapara. Entonces la chica se recompuso y dijo que quería hablar de cómo tenían que resolver el asunto con el duque. Un empleado interrumpió su conversación y dijo que el joven duque tenía que acudir inmediatamente a ver a su abuelo. También añadió que el duque Alberto se encontraba en un estado de extrema gravedad. También se llamó a un médico, que concluyó que la situación era mala y, expresando su gran simpatía, aconsejó prepararse para lo peor. El duque pidió a todos que le dejaran a solas con el duque, pues tenía que estar a solas con él en estos últimos momentos. Nuestra heroína había estado pensando por qué había sucedido tan repentinamente
Y ahora recordaba cómo él había dedicado toda su vida al imperio y había tratado de preservar a su familia, y pensaba que tras su muerte, la familia Rubelin estaría perdida. Alberto estaba dando sus últimos suspiros antes de morir, y nuestra heroína expresó inmediatamente sus condolencias, y nuestro duque dijo que pensaba que viviría. Y luego explicó sus palabras diciendo que deseaba que Albert siguiera malgastando sus esfuerzos en vano y esperaba que sus esperanzas se elevaran muy alto para luego caer desde esta altura al abismo. Entonces Ricardo se acercó al moribundo y le dijo que se iba demasiado pronto y demasiado tranquilo. Nuestro joven duque miró a los ojos de su abuelo y le dijo que la familia Rubelin estaba ahora en sus manos, y con esto el viejo duque falleció. Ricardo le dejó diciendo que ahora le vigilaría desde el infierno y le pidió que no apartara los ojos de su nieto. Mientras tanto, en el bosque, un niño volvía a casa de recoger ramas cuando vio monstruos y se preguntó cómo habían llegado estos monstruos hasta aquí, ya que nunca antes habían estado aquí, y se escondió. Al día siguiente, nuestra heroína le contó a su marido el trabajo realizado y le entregó la gestión. Pronto, Ana entró en la habitación y trajo té y dulces, por lo que nuestra heroína dio las gracias a su ayudante. Elisa volvió a su trabajo y la criada comentó para sí misma que formaban una hermosa pareja, como si hubieran nacido el uno para el otro. Ana pensó de pasada que su ama se preocupaba tanto por esta tierra que no comprendía por qué debía separarse del duque. Entonces recordó que había olvidado entregar la carta y que ésta procedía del conde de Anson Arden. Ricardo se dio cuenta enseguida, pero nuestra heroína se limitó a decir que aquel hombre siempre había sido amable con ellos. Elisa preguntó al duque si se acordaba de él y le recordó que habían hablado con él en una recepción con el conde mayor. Pero nuestro duque estaba intentando averiguar qué necesitaba de nuestra heroína y de su esposa, que también trabajaba a tiempo parcial. La muchacha echó un rápido vistazo a la carta y le contestó que tenía una petición para él, y que se había enterado por sí misma de que la construcción de su casa ya había comenzado y estaría terminada en el plazo de un mes, y pensó que ya podía hablar de ello con su marido. Nuestra heroína recordó cómo habían estado en el funeral del duque Alberto y le habían visto partir en su último viaje. Nuestra heroína se dio cuenta entonces de que el joven duque miraba a su abuelo sin ninguna emoción. Elisa pensó que tal vez si se hubiera marchado antes, habría sido más fácil para él. Sabía que su marido gestionaría bien la herencia y no le preocupaba el futuro de la misma. El consejero, mientras tanto, le informó de que todos los asuntos habían terminado por hoy, y nuestra heroína se apresuró a hacer salir a todos de la sala para que se ocuparan de sus propios asuntos. Elisa decidió hablar por fin con su marido, y el duque se preocupó de inmediato. Nuestra heroína dijo que no era nada importante, pero que no podía decir lo que tenía que decir, porque resultó que las palabras de la petición de divorcio eran demasiado dolorosas para ella llegado el momento. Se dio cuenta de que su matrimonio había sido concertado sin su consentimiento y que ella había vivido en la casa como amante durante 8 años. Ahora era el momento de decirle directamente a Ricardo que debía vivir con la mujer que realmente amaba, no con la que Alberto había elegido para él. En cuanto nuestra heroína tomó aliento para iniciar esta conversación, Thompson irrumpió en la habitación y dijo que tenían problemas. El caballero dijo que se habían descubierto monstruos en el bosque al oeste, atacando a los habitantes de las aldeas locales, y que muchos estaban heridos y muertos. Richard sugirió a Elisa que hablara con él más tarde, ya que tenía que ir allí a investigar. El duque le dijo a Thompson que reuniera un grupo inmediatamente y fuera al lugar de los hechos. Nuestra heroína pensó que aquello era muy extraño, ya que últimamente había cada vez más noticias de monstruos, mientras que el invierno pasado no había monstruos en la región occidental del bosque. Ahora, sin embargo, se ha descubierto un gran número de monstruos en el bosque del noroeste, y la muchacha piensa que tal vez no sea solo que la población de monstruos haya aumentado por sí sola.
La duquesa llegó a sugerir que tal vez alguien les estaba ayudando a emigrar a estas tierras en concreto. Poco después, un consejero vino a informar de que se había producido una avalancha en el monte Lowcock. Nuestra heroína indagó de inmediato sobre los daños causados por este desastre y se enteró de que unas 20 casas habían sido completamente demolidas, pero sus habitantes lograron escapar porque habían salido a tiempo para sospechar de la nevada. Elisa ordenó que se enviaran alimentos y artículos de primera necesidad a estas personas, y el concejal dijo que haría que los caballeros fueran allí. Pero nuestra heroína refutó esta decisión y dijo que ella misma iría a la zona. Pronto estuvo en el pueblo afectado y vio las casas sepultadas bajo la nieve, y se dio cuenta de que la primavera aún estaba lejos y de que esas personas habían perdido sus casas y sus propiedades. Elisa trató inmediatamente de averiguar si alguien había resultado herido o muerto y descubrió que todos estaban vivos. Pero entonces, un niño se acercó a nuestra heroína y le dijo que su hermano había ido al bosque a recoger leña y no había regresado. La duquesa dijo que era un bosque occidental y que era seguro, pero entonces se acordó de los monstruos. Nuestra heroína se dio cuenta de que el niño estaba lejos de la avalancha, pero cerca de la zona de donde habían llegado las noticias de los monstruos. Pero primero decidió calmar un poco al niño y le preguntó su nombre. Luego nuestra heroína abrazó a la valiente niña y la elogió por haber sobrevivido. La duquesa prometió que los caballeros encontrarían pronto a su hermano y les pidió que esperaran un poco más. Pensó para sí que debía encontrar al muchacho cuanto antes, pues esta muchacha no sobreviviría sin su hermano. Nuestra heroína esperaba que el niño que estaba sentado en el bosque aún estuviera a salvo. Al mismo tiempo, los monstruos se acercaban al niño y, aunque se escondía, no podía volver a casa. La duquesa se dirigió a su pueblo y preguntó a Agil si había noticias, y se enteró de que ya habían reasentado a la mayoría de los residentes en pueblos vecinos y seguían trabajando. Resultó que todas las víctimas tenían parientes en los pueblos vecinos, por lo que todo el mundo tenía a dónde ir, y nuestra heroína dio entonces instrucciones para proporcionar suministros a los que estaban acogiendo a los desplazados. La duquesa también pidió al consejero que trajera caballeros para protección, por si acaso. Preguntó entonces al caballero cómo iba la búsqueda del hermano de la niña, y el joven informó de que habían encontrado las huellas del niño y que esperaban encontrarlo pronto. Nuestra heroína se ofreció voluntaria para ir con ellos, pero el soldado dijo que tenía que protestar por su decisión. El caballero dijo que el bosque era denso y estaba lleno de monstruos, y que su seguridad debía ser lo primero. Nuestra heroína le contestó que confiaba plenamente en que él la protegería y que quería hacer esta buena acción, sobre todo porque estaba oscureciendo. La muchacha se dio cuenta de que tenían que encontrar a ese niño, y de repente, el caballero llamó la atención de nuestra heroína sobre un descubrimiento. El joven le pidió a nuestra heroína que tuviera especial cuidado porque habían encontrado el cadáver de un yeti, y nuestra heroína recordó inmediatamente que estas criaturas vivían en lo alto de las montañas y rehuían a la gente, por lo que no tenía ni idea de qué hacían en esta zona. El caballero sugirió que tal vez estas criaturas habían sentido una avalancha y por eso habían bajado al pueblo, a lo que la duquesa se opuso, explicando que estas criaturas tenían miedo de la gente. Nuestra heroína sugirió que el yeti debía de haber bajado en busca de un lugar seguro y apartado en algún lugar del bosque o en una cueva. Elisa supuso que había algo que alejaba a los monstruos de sus hogares. Ahora nuestra heroína iba a comprender qué había provocado tales cambios en su territorio. El grupo de búsqueda encabezado por la duquesa fue en busca del niño, y pronto Achil notó que el tiempo empeoraba y pronto nevaría. El consejero pidió a nuestra heroína que regresara a la ciudad y le prometió que ellos mismos continuarían la búsqueda, pero la muchacha se negó y dijo que necesitaba averiguar algo. El caballero informó también de que la búsqueda se complicaba mucho por el hecho de que el sol se había puesto y estaba nevando, por lo que pidió a Elisa que volviera a casa.
Nuestra heroína se dio cuenta de que era un asunto muy arriesgado y de que el caballero tenía razón, pero pronto oyeron la voz de un niño. El grupo de búsqueda consiguió encontrar al niño perdido, y nuestra heroína corrió inmediatamente hacia él para decirle que su hermana le estaba esperando. Pero al minuto siguiente, el niño gritó que había monstruos detrás de la duquesa, y nuestra heroína se dio la vuelta y descubrió que eran monstruos lobo, lo que sorprendió a la muchacha, pues sabía con certeza que esas criaturas no debían encontrarse en esos lugares, y la bestia ya estaba corriendo para atacar a Elisa. La muchacha supuso que estaba destinada a morir de esta manera y estiró la mano para defenderse, pero en ese momento tocó a la bestia y ésta se calmó y ahora la miraba pacíficamente, con lo cual los caballeros corrieron inmediatamente al ataque para proteger a su dama y a su hijo. Nuestra heroína trató de comprender lo que debía hacer, y en este momento sintió de nuevo aquella familiar ráfaga de viento con la que siempre viene Ricardo. El fuerte duque acudió al rescate e inmediatamente pidió a todos que se retiraran y fulminó con un rayo a los monstruos que se atrevían a atacar a su esposa. Nuestra heroína vio cómo su marido mataba a los monstruos y no se dio cuenta de la grieta en la nieve que había detrás de ella, y no dejaba de pensar en lo bueno que era que el duque hubiera acudido en su rescate. Pronto el acantilado sobre el que estaba nuestra heroína se desprendió y voló hacia abajo con Elisa. Ricardo corrió inmediatamente a rescatar a nuestra heroína, pero enseguida se dio cuenta de que no podía detener la caída. Pronto nuestros héroes se zambulleron en el agua y el duque sintió que la corriente era muy fuerte y que sería difícil salir nadando, pero sabía que tenía que salir de aquí cuanto antes. Ricardo llegó a notar los extraños cambios en la dirección de la corriente, pero finalmente consiguió salir a respirar y el duque se puso inmediatamente a rescatar a su mujer, que estaba inconsciente. Alternó inhalaciones y exhalaciones y realizó masajes cardíacos hasta que la chica tosió y entonces notó que su temperatura corporal descendía rápidamente. El joven sabía que ella necesitaba calor inmediato y empezó a pensar en un pueblo cercano y simplemente rezó a los dioses para que estuviera cerca. Nuestra heroína se despertó al darse cuenta de que estaba muy caliente e inmediatamente determinó que no estaba en la finca del duque, y entonces vio la hombría de alguien justo delante de ella. Richard preguntó inmediatamente a su esposa cómo se sentía, y Elisa le preguntó por qué estaban vestidos así y abrazados. El duque explicó inmediatamente que se trataba de una casa abandonada, y como sus pertenencias estaban completamente empapadas, no había otra opción, y dijo que habían caído al río desde un acantilado. Nuestra heroína contestó que estaba bien, aunque creía que no del todo, y se ordenó no mirar a su marido, que mientras tanto le explicó que tendrían que dormir así, aunque ella le odiara, y le dijo a su mujer que seguía teniendo frío con él. La muchacha explicó entonces que no le odiaba y que estaba a gusto con él, y luego pensó que había dicho algo extraño, y se encontró pensando que le gustaba abrazarle mientras estaba desnudo, y luego sintió una sed urgente de agua, pero su marido le dijo que no había nada y que lo había comprobado por sí mismo. Nuestra heroína se levantó y dijo que aún quería echar un vistazo para ver si encontraba algo, y entonces Ricardo dijo que tenía una petaca de vino. El joven le explicó que se trataba de una de las cosas necesarias para la supervivencia para mantener la temperatura corporal, por lo que siempre lleva algo de alcohol encima. Richard también notó que la bebida era bastante fuerte y se ofreció a probar un poco, pero esto no detuvo a nuestra heroína. Ella se bebió todo el vino y dijo que no rechazaría otra ración. El duque preguntó a nuestra heroína cómo era que bebía el vino como si fuera agua, y pensó que no estaba mal que no fuera cerveza. Poco después, Elisa dio las gracias a Ricardo por haberla salvado y por haberse convertido en un hombre tan bueno y por haber regresado ileso de la guerra. El duque se volvió hacia la muchacha y le sugirió que durmiera un poco, pues aún quedaba tiempo hasta la mañana y necesitaban recuperarse. Pero nuestra heroína dio una respuesta negativa.
Después, Elisa miró a su marido y le preguntó si realmente no sentía nada cuando estaba cerca de ella y cuando la abrazaba. Sin esperar una respuesta clara, nuestra heroína decidió que se iría a la cama y dormiría un poco más. En cuanto se levantó para irse a la cama, nuestro duque la agarró y la besó. Como resultado, nuestros héroes se mantuvieron calientes toda la noche, a pesar de estar en un lugar desconocido. Richard admitió que le gustaba cuando ella le pedía algo, y entonces se alegró de tener a esta chica a su lado. Se durmió pensando que tal vez sus sentimientos eran mutuos, y mientras tanto se acercaba la mañana. Nuestra heroína abrió los ojos y se encontró con su marido y un terrible dolor de cabeza. Y a través de todo ello, había algunos fragmentos de la noche anterior, y no podía creer que todos sus recuerdos actuales fueran ciertos, y llegó a la conclusión de que estaba en un gran problema. Saltó de la cama, despertó a su marido con sus movimientos, y mientras él le preguntaba cómo se encontraba, nuestra heroína se disculpó por su comportamiento y le explicó que la noche anterior había estado borracha y estaba un poco fuera de sí. Sin embargo, más tarde llegó a la conclusión de que, en este caso, las disculpas ordinarias no serían suficientes y prometió a nuestro duque que esto no volvería a suceder, al tiempo que se daba cuenta de que muy probablemente había herido sus sentimientos. Ricardo permaneció en silencio todo este tiempo, sumido en el asombro, y entonces, justo cuando ella empezaba a hablar, fueron interrumpidos por las voces de los caballeros que venían de fuera, diciendo que habían hecho todo este camino para encontrarlos, y nuestra heroína se asustó completamente de ser encontrada en este estado y se desmayó. Mientras estaba inconsciente, vio el otro lado de sí misma, es decir, a su personaje de la historia original, que le dijo que era la primera vez que estaba con alguien a quien amaba de verdad. La verdadera Elisa de la novela le dijo que al final nuestra heroína era igual que ella, y le preguntó si realmente creía que todo había sido un error, y le pidió que no se mintiera a sí misma porque lo deseaba. La verdadera Elisa empezó a estrangular a nuestra heroína, diciéndole que más le valía aceptar el hecho de que no podía cambiar nada y que nunca conseguiría su amor. Después de eso, se centró en el hecho de que nuestra chica viviría una vida terrible y le pidió que simplemente muriera, tal y como hizo en la historia original. El duque había estado con su mujer todo este tiempo y creía que era culpa suya, ya que Elisa no estaba en las mejores condiciones desde el principio y se culpaba a sí mismo por no ser capaz de refrenar su deseo. En algún momento fue interrumpido por Thompson, que preguntó si la señora se encontraba mejor y se enteró de que su temperatura no era tan alta y había esperanzas de recuperación. Y entonces el duque preguntó por el trabajo. El caballero respondió que los monstruos se habían hecho más frecuentes en el barrio y que por alguna razón estaban sospechosamente enfadados. Thompson abrió entonces el fardo y mostró la piedra mágica que habían encontrado en uno de los monstruos que habían capturado ayer. Richard explicó que era la piedra del alma del demonio y preguntó dónde la habían encontrado, a lo que el caballero respondió que había sido en el lobo que habían encontrado ayer, añadiendo que al principio no había sido visible porque el alma aún no se había roto del todo, pero luego se había manifestado. La piedra de alma demoníaca solo podía encontrarse en la parte norte del dominio de Rubelin, y todos los que la consumían sufrían gradualmente una división del alma y morían. Y todo lo que quedó de la criatura fue un cascarón vacío, que se convirtió en un monstruo que atacaba a todos los seres vivos. Ricardo supuso que alguien había cogido las piedras de alma de la tierra contaminada de las profundidades del cañón y las había colocado por todas partes en su propiedad. El cañón era la única zona infectada, pero estaba rodeado por una barrera que rodeaba toda la zona infectada. Y ahora la pregunta era, ¿quién podía haber hecho todo esto? Nuestro duque se dirigió al caballero y le dijo que iba a investigar el cañón, y le pidió que preparara un equipo. Y en cuanto llegaron al lugar,
Se encontraron con que los soldados que custodiaban la barrera habían muerto y la espada de purificación estaba rota. Las almas de los soldados que custodiaban la barrera habían sido destruidas por la piedra demoníaca, y nuestro duque decidió que se les permitiera descansar en paz, ya que no podían ser salvados, y pronto se recogieron todos los cuerpos de los soldados. Ricardo les ordenó que entraran, y cabe destacar que desde el momento en que entraron no hubo ni un atisbo de monstruos, y los caballeros llegaron a la conclusión de que trataban de evitar estos lugares. Thompson dijo que el aire era inesperadamente limpio, y entonces el duque explicó que todo el lugar era un lago de purificación, donde se almacenaban los poderes de la diosa Arin, y que fue creado para evitar que cualquier espíritu maligno escapara de este cañón. El duque pide a los caballeros que estén alerta y que no piensen que los alrededores del lago son seguros, y recalca que no saben quién puede atacarles. Pronto apareció frente a ellos un monstruo, en forma de hombre, que caminaba directo hacia ellos, y Ricardo le preguntó si era humano, y añadió que si tenía mente, se detuviera, porque si no, lo consideraría una criatura sin mente ni voluntad y lo dejaría morir. Pero en los minutos siguientes tuvo que hacer uso de su fuerza y destruir al enemigo, que finalmente dijo de forma fragmentaria que llevaba mucho tiempo esperando y algo más sobre un deseo suyo. El duque tomó nota de estas palabras y dijo a los caballeros que no había nada más digno de atención y les mandó volver. Ricardo pensó ahora que este monstruo le era algo familiar, y entonces se puso muy enfermo, y algo sucedió dentro de su cuerpo, y nuestro duque cayó de rodillas, exhausto, y luego perdió el conocimiento. Nuestra heroína recobró pronto el conocimiento, y su ayudante le contó las últimas noticias. Y ahora Elisa se enteró de la piedra de alma demoníaca que provocaba últimamente la aparición tan frecuente de monstruos, y que su marido había ido a las tierras infectadas a investigar. La duquesa pensó que era obra del emperador, sobre todo porque sabía que últimamente había llegado mucha gente a las tierras de Rubelin, y nuestra heroína comprendió que pretendía frenar la influencia de la casa ducal sin perdonar la vida de los suyos. Ana pidió a su ama que no se preocupara tanto, porque el duque lo arreglaría todo y volvería pronto a casa. Elisa decidió que, cuando regresara, hablaría enseguida con su marido, y entonces pensó en lo que había ocurrido en la cabaña y se dio cuenta de que hacía varios días que no se veían. Nuestra heroína también se sintió perturbada por el sueño en el que veía a la verdadera Elisa de la historia original. También se preguntó si la actitud de su marido hacia ella sería la misma que antes del incidente. Se dio cuenta de que solo la repetición de la historia original le haría sentir el dolor de una relación no deseada. Nuestra Elisa temía que Richard la odiara, aunque en cualquier caso seguía preocupada porque no conocía sus verdaderos sentimientos y pensaba que todo era muy diferente de la historia original. Pronto la criada contó a nuestra heroína que el amo había tenido problemas y que se había desmayado en el desfiladero. La mujer informó también que se había enterado de que ya estaba a salvo y que pronto regresaría a la mansión. Nuestra heroína supuso que estaba gravemente herido y solo podía esperar que estuviera bien, mientras Ricardo daba órdenes fuera. Elisa oyó por casualidad que estaban construyendo defensas en caso de emergencia, pero interrumpió inmediatamente su conversación y preguntó a su marido si se encontraba bien. Richard le dijo a nuestra heroína que hablarían la próxima vez y se alejó, perdiéndola de vista, mientras él iba a lavarse, pensando que casi había manchado el vestido de Elisa. El duque pensó que quería abrazarla como de costumbre en cuanto la vio, pero el caballero le aconsejó que se abstuviera del contacto con los demás, al menos por un tiempo. Thompson también informó de que estaba sano y no tenía ningún otro problema, pero al caballero le preocupaba que esa energía negativa pudiera transferirse a personas débiles, ya que la oscuridad incluso le había hecho desfallecer y le recomendó que se pusiera a salvo. Nuestro duque temía que esta energía oscura se transfiriera a su esposa y decidió que debía mantenerse alejado de nuestra heroína durante unos días.
Volvió a recordar las palabras de aquel hombre monstruo sobre su deseo, y pensó que aquella criatura le estaba mirando sin duda cuando repitió esta frase. Richard no quería dejar pasar las cosas y admitió que se sentía completamente desprotegido. Thompson no tardó en informar de que había encontrado un emblema roto en el desfiladero, y el consejero dijo que en su reverso estaba grabado el símbolo de la casa del vizconde Laux. Ricardo pensó en ello, y luego dijo que esta familia era una de las más famosas entre los partidarios del emperador, y para ser más precisos, eran conocidos por cumplir todas las órdenes del marqués de Feliz, que era pariente de la emperatriz, y el duque concluyó que ahora también tenían como objetivo destruir a su familia. Achille se ofreció a enviar a alguien a registrar la finca del vizconde Laux, pero el duque dijo que no era necesario, ya que él iría personalmente. Ricardo dijo también que Elisa viajaría con él a la capital y que dispondría de 3 días para prepararse. Mientras tanto, nuestra heroína pensó que su marido la evitaba y supuso que algo malo podría ocurrir. Pensó tristemente en cómo Ricardo podía marcharse sin decir una palabra, y en ese momento su ayudante vino a ver si se encontraba bien. Ana también le pidió a nuestra heroína que no se preocupara, porque el duque es muy fuerte y nada grave podría pasarle. Nuestra heroína pensó para sí que parecía tan nerviosa que hasta su ayudante empezó a preocuparse por ella y le confirmó que, efectivamente, su marido era muy fuerte. La chica le pidió a su ama que se cuidara y que no malgastara su energía en preocuparse, y luego le ofreció un té que le sería muy útil para recuperarse. Nuestra heroína le dijo a la criada que mañana quería almorzar en un restaurante y le pidió que preparara todo para ello. Elisa decidió que no debía seguir pensando en ello sola, sino que sería mejor reunirse con Richard y discutirlo con él, y sugirió que tal vez estaba demasiado ocupado. Pero el mayordomo no tardó en llegar y le dijo a la duquesa que el caballero cenaría solo durante algún tiempo, y le dijo que le dijera que había estado en una zona afectada por una energía oscura que podía afectar a las personas más débiles. El mayordomo le explicó que el caballero había decidido no acercarse a nuestra heroína por el momento, para no hacerle daño. Por la noche, Elisa decidió visitar a Richard y fue a su despacho. Inmediatamente le dijo que necesitaba hablar con él, y comenzó diciéndole que creía que le estaba dando demasiada importancia a lo que había sucedido entre ellos aquel día, y le sugirió que había sido un mero accidente. Elisa le explicó que eran una pareja casada, por lo que no había nada malo en ello, y nuestro duque se escandalizó al oírla decir que había sido un accidente. Mientras nuestra heroína le pedía que no se preocupara tanto, el duque se levantó y recalcó sus palabras de que eran un matrimonio y no había sido un accidente y no tenía importancia, y le preguntó a su mujer si realmente pensaba como estaba diciendo. Nuestra heroína se echó atrás y le pidió a Ricardo que no tuviera en cuenta sus palabras, pero él ya estaba enfadado. El joven respondió que no pensaba preocuparse por ello y pidió a nuestra heroína que se limitara a volver a su habitación, añadiendo a continuación que era muy peligroso acercarse a él ahora, por lo que debía abandonar el despacho lo antes posible. La chica le miró y le aclaró si realmente era esa la razón, tras lo cual le dio las buenas noches y se marchó, y él simplemente se hundió en el suelo, preguntándose cuándo entendería esta chica. Llegó el día de la visita de nuestros héroes a la capital, y la ayudante de nuestra heroína acompañaba a su ama cuando oyó a su marido dar órdenes a los caballeros. Elisa llegó a la conclusión de que Ricardo viajaría en otro carruaje y decidió que era una buena cosa, ya que no habían tenido tiempo de discutirlo desde entonces. Nuestra heroína pensó que si ahora viajaran juntos, se sentiría muy incómoda en su compañía. Ana se dio cuenta de que su ama tenía mal aspecto y le preguntó a nuestra heroína si estaba enferma, a lo que la muchacha respondió que solo estaba pensando, pero que se encontraba bien. Elisa estaba pensando en el hecho de que tenía que ir a la capital, aunque hacía mucho tiempo que había abandonado la Tierra Grande por última vez,
y se sentía un poco extraña e incluso pensaba que nunca más volvería por aquí. Entonces se preguntó si realmente tendría que marcharse para siempre y luego pasó a pensar que tenía que preparar su divorcio. Después de algún tiempo, nuestra heroína se tranquilizó y su asistente le preguntó cómo se sentía y entonces ella respondió que se sentía mucho mejor, aunque hay que tener en cuenta que habían pasado 6 meses desde que la habían enviado a la capital. Nuestra heroína se agitaba a menudo en el carruaje e incluso tenía fiebre. Pronto supieron que Ricardo les había ordenado detenerse aquí y prepararlo todo, y pensó que no estaba tan lejos la casa solariega de la capital, pero que si seguían adelante, Elisa quedaría exhausta. Notó que la energía oscura ya se había disipado y supuso que aún podría encontrarse con nuestra heroína, así que se dirigió a su tienda. Richard miró dentro y vio a su agotada esposa, e inmediatamente le dijo que había dispuesto todo lo necesario para que descansaran, pero ella le contestó que no podían descansar ahora porque la capital estaba muy cerca y le pidió que no se preocupara por ella. A continuación entró una criada y trajo a la duquesa algo de comida para nutrirla, pero algo salió mal. Inmediatamente sintió náuseas por el olor que desprendía y salió corriendo a la calle. Richard siguió a Eliza y pidió al ayudante que se quedara en la tienda, y cuando llegó junto a nuestra heroína, le dijo que llamaría a un médico enseguida, pero ella le contestó que solo se había sacudido en el carruaje y que estaba bien. Ricardo replicó que Ana le había dicho que no solo estaba conmocionada, sino que también tenía fiebre y no podía comer nada. Elisa dijo entonces que en ese caso, en cuanto llegara a Carolla, iría directamente al médico y dijo que quería descansar y que él volviera a su casa a cenar. Entonces se le ocurrió que este mes no había tenido la regla y pensó que podía estar embarazada. Nuestra heroína recordó inmediatamente que Ricardo iba a interrumpir su línea familiar, por lo que seguramente no querría a ese niño y no lo amaría. Y Elisa empezó a preocuparse por la posibilidad de que ahora tuviera que enfrentarse al descontento y al odio de él. Recordó de nuevo su carácter de la historia original, en la que había odiado al niño no deseado e incluso iba a deshacerse de él. Nuestra heroína estaba muy asustada por esto y ahora no sabía qué hacer. Al llegar a la capital, el duque ordenó que se buscara inmediatamente un médico y que se le mostrara a su esposa. Elisa le dijo a su marido que acababan de llegar a la mansión y que aún estaba muy cansada, y le sugirió que concertaran una cita para mañana, pero Ricardo le pidió que tuviera paciencia con él durante un rato, pues necesitaban asegurarse de que se encontraba bien. Le dijo que estaría con ella durante el examen, por lo que no debía preocuparse, pero pensó que era evidente que algo le pasaba a nuestra heroína y empezó a preocuparse si realmente estaba tan enferma. Pronto llegó el médico y el duque le dijo que su mujer no se encontraba bien y le pidió que la examinara y le prescribiera el tratamiento adecuado. Nuestra heroína, mientras tanto, no sabía qué hacer porque ahora su marido podía enterarse de la verdad. Pero en ese momento, Thompson entró en la habitación y le dijo al caballero que tenía que hacer un informe urgente. Richard fue a averiguar cuál era la urgencia y al salir le pidió al médico que le comunicara inmediatamente los resultados del examen. El médico comenzó inmediatamente sus tareas, pero nuestra heroína dijo que no necesitaba que la examinaran. Admitió que solo estaba muy agitada en el carruaje y que el duque estaba demasiado preocupado por ella, y luego añadió que unos días de descanso la devolverían a la normalidad. El médico le dijo entonces que si volvía a tener problemas, se lo dijera inmediatamente y le pidiera que descansara mucho. En cuanto salió de la habitación, nuestra heroína llamó a su ayudante y le dijo que necesitaba su ayuda, y luego le pidió que buscara un médico que viviera fuera de la capital y que no solo pudiera hacerle un buen examen, sino que también le guardara la confidencialidad. Poco después, nuestra heroína fue al médico, quien concluyó que estaba indudablemente embarazada. La muchacha le preguntó si estaba seguro de su conclusión, y el médico le contestó que se trataba de las primeras etapas y que confirmaba plenamente su conclusión. Y luego añadió que la probabilidad de aborto espontáneo era bastante alta
y nuestra heroína pensó que realmente iba a tener un bebé. Cuando se despidieron, Ana empezó a preguntarse cuándo habían conseguido llegar a este punto y luego empezó a especular sobre cuándo podría haber ocurrido. Y nuestra heroína pensó en lo estúpido que había resultado todo, sobre todo porque iba a romper con Richard, pero todo resultó ser completamente distinto. La criada supuso que nuestra heroína estaba callada porque estaba cansada y le dijo que debería haber cuidado mejor de su ama. Ana estaba preocupada porque había actuado muy precipitadamente y sin corazón y le expresó su simpatía. Y Elisa, a su vez, le preguntó cómo podía ayudarla en esta situación. Nuestra heroína confesó a su criada que la había cuidado demasiado bien y le pidió que no llorara. Ana preguntó entonces a la duquesa qué debían hacer ahora, sobre todo porque estaba a punto de divorciarse de su marido, y le recordó que ahora tenían un hijo. La doncella sugirió que, frente al divorcio, sería mejor que se quedara con el duque. Entonces, nuestra heroína confesó que Ricardo no quería tener ese hijo y que lo odiaba terriblemente. Ana, horrorizada por lo que oía, no comprendía cómo un hombre que odiaba a los niños podía acostarse con su ama sin ninguna protección, y empezó a lamentarse de lo pobre que era su Elisa. Ahora la muchacha se dio cuenta por fin de que se había equivocado por completo con respecto al duque, y se preguntó cómo era posible que su ama fuera feliz con un hombre tan irresponsable. Y nuestra heroína empezó a preocuparse por los cambios de su asistente. Cuando Elisa le preguntó qué le pasaba, la muchacha declaró resueltamente que la protegería a ella y a su hijo, y pidió a su ama que no sufriera sola. Nuestra heroína dio las gracias a su ayudante y expresó su sincera alegría por la suerte que tenía de tenerla a su lado. Por la noche, en su casa, se preguntó si aquel niño era el niño Haynes mencionado en la historia original. Recordó haber leído que el niño había crecido sin recibir nunca el amor de nadie, porque su madre estaba muy ocupada intentando ganarse el amor de su marido, y había descuidado al niño, al igual que su padre, que lo odiaba desde antes de nacer. Según el original, este niño, que creció sin amor, se convirtió en un personaje secundario de mente pervertida, que acabó secuestrando y encarcelando al protagonista, al que suplicaba amor igual que su madre suplicaba el de su marido. Nuestra heroína no quería este final para su hijo, así que tomó una decisión y la consideró la mejor en esta situación. Elisa pensó que no podría divorciarse del duque en un futuro próximo y que tendría que seguir viviendo con él como compañeros de trabajo, y entonces tendría que encontrar la manera de salir de la finca. Decidió que debía huir antes de oír a Ricardo decir eso. El duque había hablado una vez con el mayordomo de la finca, quien le dijo que había servido a Alberto y le serviría también a él, añadiendo que no era esa la intención del difunto señor. Ricardo, por su parte, pensaba en que su amor era unilateral y que su matrimonio sería anulado. El duque estaba enfadado porque su abuelo había pedido a su criado que cumpliera su deseo incluso antes de irse al infierno. Ricardo dijo que definitivamente nunca viviría como Alberto quería y declaró que nunca tendría hijos. Nuestra heroína aún recordaba aquellas airadas palabras de su marido y se dio cuenta de que él nunca renunciaría a su plan de venganza, y pensó que si una vida así solo les hacía infelices a ambos, no tenía sentido vivir juntos. Decidió mentalmente que aunque no fuera la mejor madre, le daría a su hijo una vida feliz. Pasaron unos días y nuestra heroína pensó que si quería cuidar bien de su hijo, necesitaba estudiar mejor este asunto, porque además de conocimientos sobre el embarazo y el parto, también necesitaba saber sobre el poder que se transmite a los herederos de la familia. Nuestra heroína sabía que su hijo tendría el mismo poder que Ricardo y quería ayudarle en el futuro. Elisa recordó que cuando su marido era un niño, nadie le enseñó a utilizar sus poderes correctamente y aprendió sus habilidades solo pasando por muchos peligros por su cuenta. Sabía que en la historia original, Haynes había sufrido el mismo destino, pero esta vez ella estaría con el niño
y se aseguraría de que no le ocurriera nada parecido. Poco después, el mayordomo entregó a nuestra heroína una carta dirigida al conde de Arden, en la que le informaba de que todos los preparativos estaban terminados, incluida la renovación de la casa, y adjuntaba también una foto de la villa terminada y le prometía que, en la vida real, era aún más hermosa. Y nuestra heroína se alegró de esta noticia, porque necesitaba tenerlo todo listo cuanto antes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Richard, que le dijo que la había llamado varias veces, pero que ella no le había contestado, así que entró y vio la carta. El joven preguntó inmediatamente a nuestra heroína por la carta, pero ella le preguntó si había pasado algo y le dijo que hoy había vuelto temprano. El duque dijo entonces que había terminado pronto su trabajo y que había decidido invitarla personalmente a cenar con él, y observó que ella permanecía todo el tiempo en su habitación y le preguntó si había comido alguna vez en condiciones, a lo que ella respondió que había decidido no utilizar el comedor sola, por lo que comía en su habitación. Richard le propuso comer juntos, por ejemplo, hoy, pero al mismo tiempo le dijo que su mujer no tenía muy buen aspecto, y nuestra heroína no supo cómo zafarse, porque se dio cuenta de que él se enteraría enseguida de su estado si comían juntos, y entonces volvería a llamar al médico. Entonces, Elisa le dijo que primero debía tomar un baño y luego discutirían el asunto, y pensó que si ella se quedaba dormida, él no podría hacer nada, y repitió que comerían juntos después de que él se hubiera bañado. Cuando Ricardo se iba, volvió a fijarse en la carta, y nuestra heroína también se fijó en ella, y entonces pensó que tenía que hablar con él de todo cuanto antes. Al día siguiente, Ricardo fue a una audiencia con el emperador, quien primero se dirigió a él como duque, y luego le dijo que no debía haberle llamado así. Ricardo saludó al emperador, e inmediatamente le dijo que temía que este incidente hubiera puesto en peligro a todo el imperio, por lo que había venido a informarle en persona. El duque declaró que había examinado a los monstruos de los alrededores y había llegado a la conclusión de que se habían vuelto más agresivos. Y luego añadió que incluso había indicios de que alguien había colocado deliberadamente en ellos piedras con alma de demonio. El joven también explicó que todos los guardias del desfiladero habían sido emboscados por el enemigo, y el emperador declaró airadamente que eso era impensable, y les recordó que ya habían superado el peligro del desfiladero. El soberano preguntó a Ricardo si sabía de quién se trataba, y nuestro duque concluyó para sí que el emperador era, sin embargo, traicionero. Recordó cómo había interrogado al culpable y cómo éste le había dicho que lo había hecho para heredar el nombre de su padre y que no tenía ni idea de cómo iba a resultar. Y concluyó que el vizconde tenía la osadía de hacer que su hijo ilegítimo hiciera todo el trabajo sucio. Pero ni siquiera él es rival para el emperador, que trata todo con tanta insolencia. Ricardo le dijo al gobernante que ya casi tenían al culpable y añadió que si alguien era tan tonto como para hacer esto, su familia siempre sería lo suficientemente fuerte como para castigar a esa persona. El duque también recalcó que los responsables debían temer el nombre de su familia y juró que encontraría a la persona detrás de esto y la castigaría en consecuencia. Cuando Ricardo se dio la vuelta para marcharse, sintió una extraña opresión en el hombro y decidió que probablemente no era nada grave. Cuando el duque regresó a casa, vio a su esposa, que inmediatamente le dijo que tenía algo importante que contarle. Ricardo dijo que era bastante tarde y sugirió que dejaran la conversación para mañana, y nuestra heroína le contestó que no estaría aquí cuando se despertara y que volvería tarde, y le explicó que necesitaba hablar con él de una vez. Elisa dijo bruscamente que necesitaban divorciarse, y el duque la miró con incomprensión, y luego le preguntó de qué clase de divorcio estaba hablando. Entonces, nuestra heroína le recordó que lo habían acordado hacía 8 años, pero el joven decidió que Anselm Arden era la razón de todo, y preguntó directamente por ello. Elisa dijo inmediatamente que solo era un amigo
y que no había necesidad de mencionarlo en esta conversación, y dijo que le pedía el divorcio por una promesa que había hecho 8 años atrás, a lo que el duque respondió que no lo recordaba. Ahora se culpaba mucho por haberse relajado demasiado, y su mujer había permanecido a su lado desde aquel día sin decirle nada al respecto. Ricardo pensó que Elisa se había olvidado de la promesa y ahora decía que no iba a divorciarse. El duque dio una respuesta categóricamente negativa y explicó que sencillamente no podía hacerlo, porque ella era su esposa y la señora de la casa Rubelin, y recalcó que siempre sería así. Ricardo le dijo entonces que era muy tarde y que se fuera a la cama, tras lo cual le dio las buenas noches y cerró la puerta tras ella. Nuestra heroína se preguntó por qué se enfadaba tanto por su petición, sobre todo teniendo en cuenta que esta decisión sería por el bien de ambos, y se fue a la cama llorando,